ambiental, hoy día en la región metropolitana, hasta las 9 de la noche la restricción para los vehículos con convertidor catalítico, con patentes terminadas en 8 o en 9. Si ve alguno por allí, al menos le toca la bocina. Control social, dice el intendente metropolitano Claudio Rego, al vecino que tiene la chimenea prendida. Claro, pero también se planteaba el tema de las parrillas, que ha generado todo un debate. Bueno, pero hay muchísimo tema que conversar sobre esto, porque no solo, ya lo decíamos, es la contaminación aquí en la región metropolitana, sino que también hoy hemos tenido periodos de alerta ambiental, de preemergencia en Chillán, en Los Ángeles, emergencia ambiental en Temuco, en Coyhaique. Están con niveles de calidad del aire de 1500 a esta hora. Tema que vamos a conversar junto al profesor de la Universidad Católica, 20 años, ¿no?, de experiencia, análisis y modelación de calidad del aire. Profesor Héctor Jorquera, gracias por acompañarnos aquí en Cooperativa. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes. Entremos de lleno a lo que ha generado más polémica por lo que significa, ¿no? Porque se caricaturiza de alguna manera decir, ahora los asados tienen la culpa de la contaminación, cuando las autoridades dicen que los últimos episodios de emergencia han coincidido con partidos de fútbol aquí en Santiago particularmente. ¿Cuánto de cierto, qué nivel de responsabilidad puede tener no un asado, sino la cantidad de asados que se hacen, por ejemplo, en un evento deportivo? Claro, mira, en primer lugar el aspecto importante es que hay una simultaneidad, de mucha gente se puede hacer asados. Claro. Esto no es una cosa cotidiana, pero ocurre en algunos eventos. El dato que yo tengo es que aproximadamente por cada kilo de carne que se hace a la parrilla, al carbón particular, o al carbón, se emiten más o menos 10 gramos de material particulado fino. Entonces, si tú tomas, supongamos que en esa noche del partido importante hubo 50.000 hogares que hicieron un asado en Santiago, un número razonable, porque 50.000. Eso significa media tonelada de material particulado que se emitió en forma bastante puntual al anochecer y durante el partido. ¿Eso equivale a cuánto? Si uno lo calcula, mira, no sé, en base a... Para que tú tengas una idea, en Santiago el inventario te dice que aproximadamente estamos emitiendo en total, como material particulado de lo que se ha recopilado, que son los vehículos, la industria, etcétera, aproximadamente 4.000 toneladas al año, lo cual significa como en promedio como 12 toneladas diarias. Entonces cuando tú dices, tengo en un día 10 a 12 toneladas y le agrego media tonelada más, no es tan menor. Y además se las agrego en una condición bien especial que es de noche, coincidente con el partido, de noche cuando la situación atmosférica es muy mala, prácticamente no corre viento. Entonces hay que verlo porque como las partículas... Además en un periodo de tiempo muy breve, exactamente, muy intenso en 3 o 4 horas. Entonces tú tienes que pensar que durante el día uno ve a veces emisiones que se dispersan como una chimenea y se van hacia arriba y se van diluyendo, pero eso es durante el día. En la noche, cuando uno emite algo, sobre todo a nivel del suelo, esa cosa se desplaza como un panqueque. Entonces tenemos como estos panqueques que se están escurriendo por el suelo de la ciudad y eventualmente se van todos yendo hacia abajo, hacia el sector de menor altitud, que es la zona de Pudahuel y Cerro Navia, donde ya el viento no puede seguir porque se topa con los cerros de Renque y los cerros de Loprado, y hasta ahí nomás llega. Ya, pero desde el punto de vista técnico, entonces... Podría ser, es posible, porque es simultáneo. Cuando hay mucha gente haciendo asado, podría ser, porque simultáneamente podría ocurrir eso. Pero como para llegar y prohibible, porque yo recuerdo cuando el intendente Orrego habló de este tema, como dice Paula, fue caricaturizado, sí, por supuesto, chiste incluso respecto del tema, pero técnicamente hablando, hay razones para creer que las parrillas de manera masiva pueden contribuir de manera importante a la contaminación de Santiago. Claro, porque son abiertas y hay mucha gente haciéndolo. Si tú lo hicieras, por ejemplo, en una cocina, con campana, con filtro, y probablemente no usando carbón, sino que gas licuado o electricidad, sería un efecto mucho menor. Ya, y ese es un buen punto, porque decíamos acá en la conversación que teníamos entonces, ¿qué pasa con los restaurantes que tienen parrilla, por ejemplo? En días de partido o en las horas del partido, ¿también habría que poner el ojo ahí? ¿O no es el mismo nivel de contaminación? No, lo que pasa con los restaurantes es distinto, porque los restaurantes están regulados por el reglamento sanitario. Entonces, en el tema de los restaurantes, normalmente lo que ocurre es que están regulados por el tema de los olores. Entonces, ellos tienen que controlar igual sus humos por un tema de vecindario, de no molestar al vecindario. Ya. O sea, igual ellos ya están sujetos a una normativa. En cambio, si tú haces un asado en tu casa, nadie te regula lo que estás emitiendo. Pero la contaminación que se genera en una parrilla de restaurante, que decía usted, tiene probablemente campana o algún otro sistema, ¿puede llegar a ser la misma que una parrilla a carbón en el patio de una casa? Sí, porque queman mucho más material. Pues están todo el día quemando y produciendo parrillas, por supuesto, que puede ser mucho más relevante. Profesor Jorquera, ¿qué está fallando en definitiva? Porque durante esta jornada, puntualmente, los índices de contaminación que se miden como índice ICAP, el índice de calidad del aire referido a partículas, 2.5 o 10 la partícula mayor, que ayer en algún momento marcó niveles cercanos a 800 aquí en Santiago. Hoy ha bajado
producto de diferentes razones, puede ser la misma preemergencia, la ventilación, en fin, a niveles de 150, sigue siendo el aire considerado regular, Sí. pero hay otras ciudades del país, y ya lo decíamos más temprano, Temuco, Coyhaique, donde a esta hora esos índices, medidos por las mismas máquinas, entiendo, están llegando a niveles de 1500. Han estado todo el día con niveles de contaminación superior a 1000, con guaguitas, con adultos mayores, respirando esta cochinada en el fondo, y esto podría tener un efecto en el mediano o largo plazo, si es que no en el corto plazo, en la salud de las personas. Sí. Sí, lo que pasa en el sur es más complicado porque el clima es más extremo, la gente necesita calefaccionar viviendas, las viviendas son de mala calidad, y por lo tanto el consumo que hay por cada hogar es muy alto con respecto a lo que sería en una zona mucho más cálida como Santiago, por ejemplo. Perdón, es que usted dice viviendas de mala calidad. Claro. Habría que invertir más bien en generar una buena aislación de esas viviendas, más que en mejor calefacción. En el largo plazo, lo que se puede hacer en el largo plazo es mejorar la aislación térmica de las viviendas y por supuesto mejorar también la tecnología de los calefactores a leña, que todavía sigue siendo una tecnología que no está a nivel internacional. El otro tema es que también en el sur mucha gente utiliza la leña para cocinar también. Entonces ahí tenemos una situación más compleja porque pueden estar básicamente 3 veces al día quemando leña, desayuno, almuerzo y comida. Y eso, las cocinas de leña tienen una tecnología mucho más simple que una estufa con doble cámara, por lo tanto emiten mucho más. Así que tenemos una cosa adicional cultural que pasa en el sur. Estamos conversando con el profesor Héctor Jorquera, ingeniero de la Universidad Católica, experto en medición de calidad del aire. Lo decíamos, profesor, por estos días pareciera que los indicadores que mencionaba Mauricio son alarmantes, lo que viene pasando en el sur del país también. En Santiago también es muy distinto, o son muy distintos los factores que influyen en la contaminación ambiental en este invierno que en inviernos pasados, o hay un sistema de medición que nos muestre con más claridad y certeza y realidad lo que está pasando con la calidad del aire en Santiago y en distintas ciudades del país. A ver, lo que pasa, esto solamente en el caso de Santiago tiene que ver mucho la meteorología. Entonces, cuando no está lloviendo, tenemos una semana sin lluvias como esta que se está pronosticando, vamos a tener problemas todos los días, porque prácticamente la ciudad va a seguir operando todos los días y funcionando y emitiendo lo que emite normalmente Santiago. Por lo tanto, eso no lo vamos a poder controlar. Lo que se toman estas medidas de prevención, que son decretar alerta o preemergencia, para tratar de ir bajando de a poco los índices, cosa de no tener que llegar a la situación de tener que decretar una emergencia, que sería un caso ya más grave. En el sur es más complejo, porque en el sur lo que está ocurriendo es que el clima es más intenso, como ya comentaba, es más frío, y prácticamente la gente tiene que estar quemando muy continuamente leña, y como tienen viviendas de mala aislación térmica, terminan quemando más de lo que normalmente quemarían, por ejemplo, si ellos estuvieran en una casa, digamos, en Canadá, para ponerlo en el mismo régimen climático, que es muy distinta a la realidad de allá. Entonces, ese es un primer problema. Y el segundo problema es que cuando la meteorología se pone particularmente compleja es cuando tenemos episodios donde no hay mucho viento y toda la masa de contaminación se acumula. Bueno, en el caso particular de Coyhaique está como en una depresión y es como una terraza que va a dar al río. Entonces está en un desnivel y el río es la parte más baja del valle. Entonces lo que ocurre es que la contaminación, y por distintos lados hay cerros también. Entonces también se produce un atrapamiento de la contaminación en Coyhaique, muy similar a lo que ocurre en Santiago. Y la única solución que tienen ellos es cuando sopla viento y llueve, porque ahí se limpia con la acción de la lluvia y el viento. Pero los días que no está lloviendo en Coyhaique son muy malos y ya la gente sabe eso. Ahora, respecto de Coyhaique, respecto de Valdivia, desde donde me escribían esta mañana, me decían, a ver, acá se han hecho un montón de iniciativas, se toman diferentes medidas, sin ir más lejos, el año pasado todavía existía este subsidio para cambiar los calefactores, siempre a leña, y ocurre que ahora, en escenario de preemergencia o emergencia, esos calefactores no se pueden usar. Claro. No hay una contradicción, no hay mucho de ensayo-error en estas autoridades, en las anteriores autoridades, porque acá la gente dice que hay políticas erráticas. ¿Es así? No, lo que ocurre es que hay dos cosas. Yo creo que tenemos que distinguir lo que es el largo plazo del corto plazo. En el largo plazo, lo que sería beneficioso es que, bueno, la gente que pudiera arreglar la parte térmica de su casa, mejorar el estándar térmico de su casa y se comprar equipos de mejor calidad, como puede ser una estufa pellets, que emite mucho menos que una estufa de doble cámara. Pero siempre pensamos en leña, ¿no es mejor gas?
eventualmente electricidad. Yo sé que, claro, hay un tema costo, de costo. Claro, el costo de la energía, ahí hay una diferencia de costo muy grande. Y el otro problema es el siguiente: generalmente no se recomienda calefaccionar las viviendas con equipos de llama abierta, ya sea estufa a queroseno o a gas licuado o a gas natural, porque generan llama dentro de la vivienda. Esa llama tiene otro tipo de gases que son también irritantes para las vías respiratorias y además genera partículas. Entonces, no la estamos ventilando hacia afuera como en una chimenea. Entonces tenemos un problema, al final cambiamos un problema por otro. Entonces no es tan obvio eso. En el corto plazo lo que ocurre es que cuando la concentración sube tanto, por ejemplo, tú me estabas hablando de 1500 en Coyhai, que lo más probable es que de ese 1500 el 90% se meta dentro de las casas. Entonces tengamos un grave problema tanto en interior como en exterior. Ahí no le queda a la autoridad otra alternativa más que eliminar emisiones, porque no tienen por dónde conseguir de que reduzca la concentración ambiental. Profesor, siempre cuando pasan estos episodios de emergencia ambiental, se vuelve a sopesar cuánta responsabilidad tiene cada elemento, ¿no? Y se habla de las industrias, de las chimeneas, y particularmente quiero llevarlo al tema de los automóviles, porque ayer se había generado toda una discusión, particularmente en las redes sociales, con expertos incluso que decían hay preemergencia, hay dígitos en restricción y los niveles de contaminación no bajaban y no bajaron. De hecho, tal como Mauricio lo mencionaba, en Santiago aparecían con indicador de emergencia incluso. La restricción vehicular, ¿cuánto aporta a disminuir la contaminación? Bueno, aporta porque en primer lugar en Santiago el sector del transporte, los vehículos privados y públicos, y todo lo que es transporte de personas y de carga, en total todo el sector transporte más o menos aporta casi el 50% de la contaminación en la ciudad. Por lo tanto, cualquier medida que restrinja esas emisiones va a mejorar la calidad del aire. Lo que pasa es que lo que ocurrió el fin de semana fue que, claro, se decretó esta medida de contingencia, pero como tenemos una situación de ventilación muy mala, lo que pasó fue que se nos fue acumulando la contaminación del jueves, del viernes al sábado. Entonces el sábado, por más que bajamos emisiones por la restricción, igual quedaron dando vueltas estas contaminantes durante el jueves y el viernes que no pudieron salir de la cuenca porque estábamos atrapados. Se atrapó todo, quedó todo bloqueado. ¿Se aplicado emergencia entonces? ¿40% de restricción? Claro, si hubieras tenido una mejor predicción del modelo, claro, por supuesto. Si hubieras, por ejemplo, incluido también este efecto también del partido de fútbol, que fue un efecto... ¿Debiera empezar a incluirse tal como se ha planteado? Claro, mira, tú tienes que pensar de que el modelo que se está ocupando para predecir es un modelo que simula lo que pasa con las emisiones de la ciudad bajo ciertas condiciones de meteorología que se pronostican, tal como nos pronostican si mañana va a llover o no. Ahora, dentro de ese inventario de emisiones hay algunas cosas que no están. No están estos partidos excepcionales de mucha convocatoria. Esa es una cosa. Y la otra cosa que tampoco está, hay algunas actividades que no están, muy informales, como por ejemplo quema de basura. Si alguien se pone a quemar basura por el río cerca del aeropuerto, ahí nadie no va a estar incluidos en el modelo. Y eso también puede ser una fuente importante en algunos momentos. ¿Faltan fiscalizadores? Por supuesto. El problema, siempre el problema grave de la fiscalización cuando tenemos fuentes muy distribuidas como las casas, es muy complejo. Realmente no hay una solución simple para eso. Convertir al ciudadano en fiscalizador, por allí alguien proponía generar, no sé, una red social o algún lugar donde mandar fotografías. Es una alternativa. Lo que ocurre es que en estos momentos yo pienso que la evaluación que hace el individuo, que es una evaluación muy desde el punto de vista muy particular, yo creo que mucha gente lo que hace está diciendo esto: yo voy a prender igual la estufa porque la probabilidad de que me pillen es muy baja. O voy a salir con restricción. Y por último, aunque me pillaran, la probabilidad probablemente hacer una vez al año. Y la multa al final es menos de lo que me ahorro durante todo el año usando leña, en vez de usar el segundo combustible más que le sigue en precio, que debe ser, no sé, el gas licuado o el queroseno, no sé. Entonces hay una sensación de que es posible evadir esta restricción. Mira, pero ¿cuál es la alternativa ahí? ¿Más fiscalización, multa más alta, yo todas creo las que anteriores? Más fiscalización es difícil. Yo creo que más bien tratar de crear más conciencia cívica y de respeto a toda la ciudad, porque todos vivimos en la ciudad. O sea, ¿Multa más alta? Podría ser un poco más alta, pero igual el tema va a ser de que igual mucha gente se la va a jugar porque va a quedar impune. O sea, no lo van a pillar. O sea, que le va a tocar y si le toca... Claro, pero en general es un tema más bien de educación, porque yo creo que habría que como concientizar un poco a la persona, por ejemplo, que está haciendo una parrilla con carbón o que está prendiendo una estufa de leña cuando el día tiene preemergencia o emergencia, tiene que pensar
que ese mismo humo que está generando él en su casa se le está metiendo dentro de la casa y le está afectando a su hijo o a los adultos mayores que viven ahí o sus propios vecinos. Entonces es un tema de cuidado de su comunidad, una cosa muy solidaria que tenemos que ponerla como foco nosotros. Yo creo que es un tema súper importante porque nos está interpelando a tomar una actitud más proactiva. El profesor Héctor Jorquera, ingeniero de la Universidad Católica, experto, decíamos, en medición de calidad del aire, con nosotros aquí en lo que queda del día, aclarando varias dudas, varias cosas que se empiezan a construir en torno a lo que nos van diciendo las autoridades. Profesor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ustedes. Por venir. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, nos vamos.